Hoy vamos a ver el tema de monotributo y qué tan sencilla puede llegar a ser como herramienta para los emprendedores, sobre todo económica, ¿sí? La idea de hoy sería poder ver los lineamientos básicos de monotributo, ¿sí? Por qué es el camino, digamos, más apropiado para el emprendedor y qué otras opciones hay. Qué tipos de monotributo más o menos tenemos. Y el tema que va a pasar ahora dentro de poquito, que es el tema de las recategorizaciones, con la posible baja o exclusión que se pueda llegar a pedir, ¿sí? Y qué novedades hay al respecto. En principio, el tema de monotributo está pensado, se pensó originalmente como un método que sea simple, de bajo costo y que esté destinado a los pequeños contribuyentes, ¿sí? Que haya una sola cuota que pagar, ¿sí? Y que en esa sola cuota que haya que pagar, la persona esté pagando el componente impositivo, como se llama, que está compuesto por IVA y ganancias, ¿sí? Son esos dos triángulos que están en el centro, que también tenga la posibilidad de pagar una obra social y que también pueda llegar a aportar para su jubilación. Entonces, la idea de esta pirámide que armamos ahí es que la persona, digamos, que paga un determinado monto, tiene cubierto los impuestos básicos, ¿sí? A nivel nacional, que son IVA y ganancias, más la obra social y la jubilación. Hay que tener cuidado porque siempre monotributo habla del pago, del pago, del pago, del pago, ¿sí? Pero resulta que el pago no es tan pago, ¿sí? El pago se considera como si fuera una liquidación impositiva que es mes a mes, ¿sí? Esto por semestre se va ajustando, pero mes a mes se va ajustando según un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, ¿sí? Motivo por el cual este pago que nosotros estamos haciendo es nada más que ratificar como si fuera una mini declaración jurada, y tiene esas características, una declaración jurada periodo por periodo, ¿sí? Por eso un poco el tema es, uno dice, bueno, pero me equivoqué al pagar algo, qué sé yo, y la FIP me sacude con todo lo que tiene. Porque ellos consideran que uno está falseando una declaración jurada. Es así como está establecido según la norma. ¿Cuáles son los lineamientos básicos que tiene el monotributo? El primer término es optativo. Yo me pongo monotributo si quiero. No estoy obligado a meterme en monotributo, ¿sí? Segunda característica que tiene el monotributo normal, general, que tienen todos, es que uno puede ser empleador, o sea, puede tener empleados en relación de dependencia, y además de eso puede llegar a ser monotributista, ¿sí? Sí puedo llegar a ser también monotributista alguien que es empleado en relación de dependencia o que es una persona jubilada, ¿sí? En ese caso, tengan presente que esta persona va a estar pagando un poco menos. ¿Por qué un poco menos? Dijimos que teníamos tres componentes, un componente impositivo, un componente de obra social y uno de jubilación. Como yo estoy empleado en relación de dependencia o soy jubilado, cualquiera de las dos cosas, tanto el componente de obra social como el de jubilación ya lo estoy pagando, en un caso por mi empleador y en otro caso por el PAMI, ¿sí? Entonces, pago solamente el componente impositivo. ¿Qué otra característica básica hay también? Hay incentivos por el tema del cumplimiento, o sea, los buenos cumplidores de monotributo, ¿sí? Que la verdad que no cuesta tanto ser buen cumplidor de monotributo, nada más que con ponerlo en débito automático, digamos, ya estoy seguro que lo pago siempre. Pero bueno, los buenos cumplidores de monotributo tienen como beneficio, por decirlo así, el tema de que en lugar de pagar 12 cuotas, ¿sí?, de componente impositivo, pagan 11 cuotas al año, ¿sí? O sea, hay una cuota que me la descuentan. ¿Qué otra característica tiene? Una que es bastante importante, sobre todo hoy en día, que yo voy a estar teniendo valor fijo por 6 meses. Entonces, cuando yo estoy encarando un proyecto, un plan de negocios como el que vimos el otro día, cuando estoy encarando todo este tipo de cosas, ¿qué tengo? Un número que es muy cómodo, ¿sí?, para manejar, porque se me transforma en fijo y el fijo no es tan alto, ¿sí? Y en todo caso, ese permanece fijo por 6 meses, que son los 6 meses que tarda la recategorización. ¿Cuáles son los lineamientos básicos que tiene el monotributo?
¿Qué es lo que me dice? Mire, solamente para personas humanas. En algunas otras versiones de años anteriores se aceptaban también algunas sociedades. Hoy por hoy esto no es viable. Sí que cosa es viable que se puedan tener sucesiones indivisas. ¿Cuándo? Cuando el causante, el finadito como le digo yo, ¿sí? El causante era monotributista. Entonces, yo soy monotributista, me muero y quienes continúan con la actividad, no sé, pónganle que es un kiosco, ¿sí? Entonces, yo tengo un kiosco, no voy a cerrar el kiosco porque me morí. Entonces, seguramente mis herederos continúan con la actividad como para poder seguir viviendo, ¿sí? Tiene una característica muy personalista el monotributo. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, bueno, sí, pueden continuar, ¿sí? O sea, la sucesión en sí puede continuar. Pero a diferencia del resto de los artículos, digamos, de todos los impuestos que tiene, digamos, la ley y de lo que establece el código, ¿qué me dicen estos buenos muchachos? Yo le doy 3 alternativas. Primera alternativa, sigue siendo monotributista hasta la declaratoria de herederos. Segunda, sigue siendo monotributista hasta que se convalide el tema del testamento, ¿sí? Hasta que lo apruebe el juez. Y si no pasa ninguna de estas dos cosas, tiene un año calendario como para terminar de ser monotributista. Después de un año se va de monotributo, lo echamos del monotributo, ¿sí? ¿Quién más puede ser monotributista? Los integrantes de las cooperativas de trabajo. O sea, no las cooperativas, sino los integrantes de las cooperativas de trabajo. También es bastante normal encontrar a los integrantes de los condóminos, ¿sí? ¿Qué es un condominio? Un condominio es cuando se juntan 2 o 3 personas, normalmente herederos, ¿sí? ¿Qué dicen? A ver, tenemos un montón de bienes para alquilar, un montón de departamentos para alquilar, papá alquilaba departamentos, estamos nosotros ahora y en cabeza de cada uno va a caer una retención de ganancias realmente importante, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Para que esa retención de ganancias sea menor, cada uno de los condóminos, ¿sí? Se anota como monotributista. Y entonces ahí la retención es menos o no existe, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene? Diferencia el tipo de actividad, ¿sí? El monotributo diferencia si yo me voy a dedicar a vender cosas o servicios o bienes, ¿sí? Contra los servicios, ¿sí? Si yo estoy vendiendo objetos, bienes, ¿sí? Normalmente, como se conoce, es un tipo de tratamiento y si voy a prestar servicios es otro tipo de tratamiento, ¿sí? ¿Qué tengo que empezar a ver acá? Recuerden que cuando yo definía actividades, independientemente de esta separación global, ¿sí? O sea, muy, muy genérica de ventas y servicios, en las charlas anteriores estuvimos viendo que guarda cuando elijo el tipo de actividad, porque a lo mejor hay 2 servicios que son muy parecidos. Entonces miro los servicios y digo, la verdad que cualquiera de estos 2 podría llegar a ser. Bueno, por cuál me inclino? Recuerden que tengo que mirar ingresos brutos a ver cuál es el tratamiento, porque a lo mejor uno de los 2 está exento, ¿sí? O uno de los 2 paga mucha menos alícuota, entonces no me afecta para monotributo, pero sí me va a afectar para ingresos brutos. Y como la actividad que declare yo en monotributo tiene que ser la misma que declare en ingresos brutos, entonces antes de definir monotributo, primero reviso a ver cuál es la alícuota. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tengo? ¿Qué pasa con esa gente que me dice, bueno, pero yo no tengo ventas exclusivamente o servicios exclusivamente? ¿Sí? Yo hay veces que hago ventas y además brindo servicios. ¿Sí? ¿Cómo es eso de que haces ventas y además brindas servicios? Claro, por ejemplo, yo tengo una casa de decoración en donde vendo muebles y vendo otro tipo de cosas y vendo floreros y vendo adornos y vendo cosas por el estilo, pero además, ¿sí? Puedo llegar a facturar el servicio de decorador de ambiente, ¿sí? Entonces, estoy prestando 2 cosas ahí en mi negocio, ¿sí? ¿Qué es lo que define si voy a verificar por el lado de las ventas o por el lado de los servicios? Y acá la ley es bastante clara y me dice, ¿sabes qué? La de mayor ingreso define cuál es la actividad que tenés. Si vos de ventas tuviste 100 pesos y de servicios tuviste 100.000 pesos, listo, vos sos servicios, sos mayoritariamente servicios, ¿sí?
Esto puede llegar a cambiar, ¿sí?, de periodo a periodo. Entonces, ténganlo en cuenta, periodo a periodo, digamos, de recategorización. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Otra característica básica que tiene el monotributo es la facilidad del pago, ¿sí? En cuanto a la facilidad del pago, acá yo puse todas las variantes digitales porque acepta tarjetas de crédito, acepta transferencias, acepta poco menos que lo que quieran, en tanto y en cuanto esté digitalmente. Y en tanto y en cuanto, primera traba que le ponen, esté aceptado como una norma genérica de pago, ¿sí? Hay algunas modalidades de pago que hoy por hoy no las tienen aceptadas en la FIP, por más que sean modalidades de pago muy usuales para el resto, digamos, pero no la tienen aceptada. ¿Qué es lo que pasa con el tema del pago también? Bueno, ¿qué pasa si me atraso en algún pago? Se me pasó, ¿sí? Y quiero quedar al día. Hay un servicio así de AFIP que se llama el CCMA, Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos, que lo que hacen básicamente es, si te atrasaste o si tenés intereses o si omitiste hacer algún pago, en cualquier momento, ¿sí? Normalmente el monotributo se paga del 1 al 20, ¿sí? El vencimiento es más o menos el 20 o día hábil anterior o posterior, depende cómo maneje la FIP, el calendario. Pero el 20 es una referencia más o menos buena. Quiere decir que si yo tengo un débito en cuenta, al día 15 tengo que tener plata porque seguramente me van a chupar el monotributo de ahí. Pero si a mí se me pasa, no tenía plata en la cuenta o lo que fuera, me puedo meter y así todo hacer el pago y cancelarlo a través de lo que se llama el BEP, el volante electrónico de pago, que también lo puedo pagar por pagomiscuentas.com, por cualquier plataforma de ese estilo. Digamos, lo puedo cancelar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, estas son cosas realmente bastante útiles que tiene el monotributo. ¿Qué cosas no se pueden en monotributo? Primero, no se puede ser una empresa. Segundo, hay una sola actividad que me la prohíben, que es la de dirección o administración de una sociedad, en tanto y en cuanto quien se quiere inscribir son los socios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya saben que si estoy haciendo dirección o administración de la sociedad, y sobre todo si soy un socio, lo que tengo que tener de esa sociedad, tengo que estar inscrito en autónomos y tengo que pagar por autónomos. Entonces es incompatible con el monotributo. ¿Sí? Esto no quiere decir que una persona física no pueda tener las dos, autónomos y monotributo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo soy socio de una sociedad. Entonces, como soy socio de una sociedad, Artana SRL, ¿qué hago? Pago autónomos por esa sociedad. Pero además, soy contador. Y entonces estoy inscrito en monotributo. Entonces, como estoy inscrito en monotributo, por mi actividad como contador, no como socio, ¿sí? Por una actividad diferente. ¿Está? ¿Qué otra cosa tiene como limitación el monotributo? Básicamente, el tema de ingresos. No me puedo pasar por encima de aquello que esté permitido en los 12 meses, que para servicios son 3.276.000 y pico, y para ventas son 4.600.000 y pico. ¿Sí? Esto es anual, ¿sí? No se confundan con la recategorización semestral. Este número es anual, ¿sí? ¿Qué otra limitación tengo? Tengo magnitudes físicas, ¿sí? No puedo estar por encima de esas magnitudes físicas, que van en función de metros cuadrados, kilowatts, alquileres, etcétera, ¿sí? No puedo tener más de 3 locales y ahí hay una salvedad muy importante que dice y o actividades. O sea, yo puedo tener un local y 2 actividades, no más de 3. ¿Sí? 3 actividades, ningún local. ¿Sí? O sea, la suma de los dos me tiene que dar 3. ¿Sí? Como máximo. ¿Qué otra cosa? No puedo ser importador, ¿sí? O responsable inscripto en tanto y en cuanto sea por la misma actividad. No quiere decir que yo alguna vez no me metí en tienda mía, compré algo, uy, no puedo ser monotributista. No, no va para ese lado. Para lo que dice es, a ver, yo no puedo estar importando cosas para después revenderlas y que esa sea mi actividad. ¿Sí? Porque entonces, señor, usted no es un señor chiquito, es un señor que está importando. ¿Sí? Y por último, hay una limitación que corre solamente para las ventas, que el precio de venta, recuerden cuando hablamos de precio, hablamos del unitario, no puede ser mayor a 49.000 y pico, 49.600 y pico,
Esto corre solamente para las ventas, ¿sí? ¿Qué suele, perdón, qué suele pasar acá? Estos valores quedan desactualizados rápido. Recuerden que esto se ajusta cada 6 meses, ¿sí? Entonces, el control es cada 6 meses y los valores son ajustados por un determinado coeficiente una vez al año, el 1 de enero. O sea, cuando yo estoy llegando a noviembre, diciembre, ya tengo un 50% de inflación metido ahí adentro. Es factible que si yo estoy en el límite ahí esté muy jugado. ¿Qué hace mucha gente? Subdividen su precio. Por ejemplo, yo le vendo una computadora con garantía. Computadora, tanto. Sistema operativo, tanto. Garantía, tanto. ¿Sí? O sea, como que me desglosan y el precio individual de cada uno no llega a superar los 49.000 y pico. ¿Sí? Esto no lo hacen por un tema de evasión, ¿sí? Ni por un tema de que, sino porque la escala realmente queda fuera del límite, digamos, razonable que puede llegar a haber. A lo mejor las ventas le da, todo el resto le da, pero no le da el precio del producto, ¿sí? Entonces, el precio del producto tiene una solución que es esa, ¿sí? ¿Qué otra cosa más tenemos? Con respecto a, sigamos con el tema de alineamientos, ¿no? Cuando habla de los ingresos que tiene el monotributo, me habla de ingresos totales, ¿sí? Totales quiere decir sumado todo y restado todo. Sumado la facturación, sumado las notas de débito, restadas las notas de crédito y las bonificaciones que pudiera llegar a tener. O sea, ¿qué tengo que mirar de la factura? El total, ¿sí? Se guían por un principio de devengado. ¿Devengado qué quiere decir? Haciendo medianamente así guarango, que no me escuche mucho la gente de contabilidad. El devengado viene a querer decir, pongo el ingreso o el gasto, digamos, la factura que fuera de esta que estoy tomando, en función de las fechas. ¿Sí? ¿Cómo se manejan las flechas? Las fechas, perdón. Básicamente por un año flotante. ¿Qué quiere decir el año flotante? Porque dicen, no, pero la recategorización es cada 6 meses, no tengo problema. Y después la FIP dice, pero la FIP me echó en marzo. Y no era junio, ¿sí? Cuando es la recategorización. Entonces, ¿por qué me echó en marzo? Porque es siempre un año flotante, son siempre 12 meses. Enero a diciembre, febrero a enero del otro año, marzo a febrero del otro año. O sea, siempre va flotando un año. Hago una presentación con actualización cada 6 meses. A eso se le llama recategorización. ¿Sí? Entonces, este es el primer tema que tengo que tener en cuenta con respecto al devengado. Segundo tema que tengo que tener en cuenta, ahí yo les puse, ojo con el periodo en la factura. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? La factura, todo aquel que haya hecho alguna vez alguna factura electrónica, si pone producto no dice nada, le pone la fecha y sigue para adelante, pero si dice servicios, fíjense que pone la fecha y 3 fechas más. ¿Sí? Yo tengo como costumbre, pongo siempre la misma fecha, o sea, si dice, no sé, hoy 20 de mayo, 20 de mayo, 20 de mayo, 20 de mayo, le dejo siempre 20 de mayo. Mucha gente le cambia esa fecha. Cuidado con cambiar esa fecha. ¿Por qué? Porque puede ser una factura de otro mes. Entonces, yo le puedo poner en esa fecha, no sé, abril del 2022. ¿Sí? Pero si yo lo pongo en abril, cuidado porque la FIP me va a computar abril. ¿Sí? Pero yo la estoy haciendo hoy, 20 de mayo. Bien, pero es devengado. O sea, me va a computar la fecha que figura ahí en la factura, justo antes de vencimiento, ¿sí? La que dice periodo, ¿sí? Esa es la que tienen en cuenta. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta solamente los ingresos. No tengo que tener en cuenta mis egresos. Vamos a ver que esto en realidad también lo tengo que tener en cuenta, porque si no después, digamos, me puede llegar a las orejas, ¿sí? Pero bueno, tengo que tener en cuenta cuál es mi actividad primaria, ¿sí? Y los servicios que puedo llegar a tener, digamos, respecto a esto. La actualización, como dijimos, es en enero de cada año y ese valor es ajustable. ¿Qué cosa no computo dentro de los ingresos que yo tengo para monotributo? No voy a computar los ingresos por cargos públicos,
No voy a computar mi sueldo de relación de dependencia ni mi jubilación. No voy a cobrar los honorarios que yo cobro por dirección o administración de sociedades y tampoco las prestaciones financieras. ¿Qué quiere decir? Que si yo me anoté en una actividad, tomo los ingresos de esa actividad. ¿Sí? Esto para que tengan ustedes una idea, Galimatías, es el cuadrito de monotributo con todas las categorías, desde la A hasta la letra K, ¿sí? Y van a ver que desde la A hasta la H, las columnas que dicen servicios tienen datos, y la I, J y K son exclusivamente para ventas, ¿sí? ¿Qué tengo en cuenta? Los ingresos. ¿Cómo se lee esto? Si estoy en categoría A, me dice, desde 0 pesos hasta 466.000 pesos, ¿sí? Vos estás dentro de la categoría A. Estamos hablando de que vas a tener 466.000 pesos al año, ¿sí? Si yo hago 466.000 pesos dividido los 12 meses, me da algo de 38.000 pesos por mes, ¿sí? Entonces, esta es la... ¿Por qué? Y para tener más o menos una idea, ¿sí? Actividad, específicamente las primeras categorías hasta la H va para todos, tanto ventas o servicios. Cantidad mínima de empleados, esto sigue figurando acá, no es uno de los parámetros que yo mencioné antes, pero sigue figurando y fíjense que en todas dicen no requiere, no requiere, no requiere. ¿Por qué? Porque en una época sí tenía la obligación, por ejemplo, si estaba en categoría K, sí tenía la obligación de tener determinada cantidad de empleados. Hoy por hoy esto no es exigible. La superficie afectada, ¿sí? Fíjense que la superficie va creciendo, 30, 45, 60, 85, 110, 150, hasta 200. Y después dice sigue para ir 200 para todas. Superficie afectada y alguna salvedad que guarda. Esta superficie es la superficie que está directamente relacionada con la actividad. Si yo tengo un kiosco, ¿sí? Del cual destino la mitad de adelante del kiosco, ¿sí? Para atención al público y la mitad de atrás para guardar, solamente computo en estos metros cuadrados la mitad que yo estoy destinando para atender al público. Todas las actividades de depósitos, las actividades de estacionamientos en determinados lugares, guarda de lo que fuera, ¿sí? No se tienen en cuenta, ¿sí? Bien, ¿qué más? Después me habla de los kilowatts, arranca de 3.300 y pico de kilowatts hasta 20.000 kilowatts. Y los alquileres, este es un tema sumamente áspero, porque por un lado me exigen que declare el contrato y por otro lado me dice, no te podés pasar de 400 y pico de... Entonces me dice, pará, esto me da como 30.000 al año, no sé, 30.000 por mes, ¿sí? ¿Qué alquiler tengo que esté en ese? Entonces, acá se me empieza a complicar un poquitito más, ¿sí? Precio unitario, ahí ya también lo tienen. ¿Qué es lo que tengo en lo que se llama impuesto integrado? Que es esto, IVA más ganancias, el componente impositivo, que es diferente, aclaro, es diferente para servicios que para ventas, ¿sí? Si se fijan en categoría H, por ejemplo, servicios paga 11.800, venta paga 9.000 y pico, ¿sí? Entonces, cuidado con esto también. Fíjense que la parte de aportes de jubilación, eso que dice aportes al SIPA, Sistema Integrado de Previsión, que tengo, también los valores son crecientes, y la obra social, no me importa qué categoría sea, todos los valores son iguales. ¿Cómo determino yo qué categoría tengo? Porque en realidad yo no me tomo todo este trabajo, sino que me meto en internet, cargo, y me dice, a usted le toca categoría C. ¿Cómo fue que me puso categoría C? Si yo declaré que tenía 30 metros, que es lo que está tildadito ahí, que tenía hasta 5.000 kilowatts, porque tengo 4.000 y pico, que de alquiler pago 133.000 al año, ¿sí? Y que tengo 900.000 pesos que estimo que voy a tener 900.000 pesos de ingresos. ¿Qué hizo? Tomó el mayor de los parámetros, ¿sí? Esa línea naranja que está ahí al costado, juega esa flecha naranja, juega de cuál es el máximo de todos, y en función del máximo que determina, en función de eso, me pone realmente cuáles son. Específicamente, en este ejemplo, si en lugar de 30 metros yo tuviera 110 metros cuadrados, hago caso omiso a todo el resto y digo, le toca categoría E. ¿Sí?
¿Por qué? Porque es el más alto de todos los parámetros, es el que define la categoría. ¿Sí? Entonces, cuidado al momento de determinar esto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que voy a tener que tener es mucho cuidado cuando hago la estimación de los ingresos. Ahora después lo vamos a ver. Entonces, antes de inscribirme en monotributo, ¿qué voy a tener que definir? Primero lo que tengo que definir es, ¿voy a vender cosas o bienes o voy a prestar un servicio? Entonces, ¿para qué? Para saber medianamente a qué me voy a dedicar. ¿Venta o servicios? Esto es lo primero. Segundo, ¿qué tipo de actividad voy a desarrollar? O, vamos a ser sinceros, quiero formalizar. Porque muchas veces no es que estoy inscribiéndome en algo nuevo, sino que lo que estoy haciendo es formalizarlo. ¿Sí? Estuve trabajando en negro, me están apretando por todos lados, tengo que facturar, bueno, dale, me inscribo en monotributo. ¿Sí? Entonces, guarda, porque cuando defino la actividad, ahí lo volví a poner, tener en cuenta el tema de ingresos brutos. ¿Sí? Tercero, ¿quiero hacer más de una actividad a la vez o tener varios locales? ¿Por qué me afecta esto? Cuando yo estoy planificando, recuerden que mi máximo era 3. ¿Sí? Entonces, no, porque yo ahora tengo 2 actividades y tengo un local y después voy a poner otro local. No, pará, tranquilo, te vas a ir de monotributo. ¿Sí? Cualquiera que pase algún parámetro se va de monotributo. Lo echan de monotributo en realidad. ¿Sí? Cuarta cosa, ¿tengo algún trabajo formal en blanco? Quiere decir esto, con recibo, con aportes. ¿Sí? ¿O tengo jubilación o tengo pensión? Si tengo esto, zafo, entre comillas. ¿Por qué? Porque la parte de obra social y jubilación no la pago. Entonces, mi cuota de monotributo, volvemos arriba un segundo, fíjense, si yo estoy en categoría A, va a ser 288 pesos. ¿Sí? Ya sea ventas o servicios. Las primeras categorías son todas iguales. A y B por lo menos son iguales. Entonces me decís, son 288 pesos nada más. Entonces, realmente es una cuestión bastante económica como para hacer. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Mucha gente sigue trabajando en relación de dependencia y empieza a desarrollar una actividad, empieza a emprender algo. Y en algún momento el emprendimiento crece tanto que dejo la relación de dependencia. Bien, en ese punto tengan en cuenta que pasan de pagar casi 300 pesos y se van casi a 3.300 pesos, que es la cuota total, las últimas 2 columnas, que es la cuota total que tienen con respecto al tema de servicios. ¿Sí? Bien, quinto, ¿tengo idea de cuánto voy a vender? ¿Lo puedo estimar? ¿Cómo corno arranco con esto? Pues yo no tengo ni idea. Esto es una actividad nueva, estoy haciendo todo nuevo, me voy a dedicar a esto, pero ¿tenés idea? Y no, en realidad, a ver, todos sabemos que el emprendedor en realidad sí tiene bastante idea, ¿sí? De cuánto va a tener. ¿Por qué? Porque ya los volvimos locos antes, les hice hacer un plan de negocios, entonces me dice, y si hice un presupuesto medianamente, voy a saber qué cantidad voy a vender, qué cantidad necesito comprar, entonces cuando planifique eso, también tengo planificado un total de ingresos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se sugiere? El cómo arranco es el problema. En el cómo arranco, yo les diría, tengan mucho cuidado con el tema de hacer sobreestimaciones, ¿sí? Volvemos de vuelta a la planilla. Yo resulta que digo, no, estuve haciendo cuentas y voy a estar en los 900.000 pesos. ¿Qué hago? ¿Me anoto en 900.000 pesos? O sea, vas a pagar, supongamos que no está en relación de dependencia y sea servicios, va a pagar 4.200 pesos de entrada cuando está arrancando y necesita cada centavo como para que el proyecto funcione. Es complejo, ¿sí? Tampoco no hay tanta diferencia, hay casi 1.000 pesos entre la A y la C, ¿sí? Pero si yo tengo un emprendimiento que estimo que voy a estar en 1.500.000, 1.500.000 ya estoy en categoría E y ya estoy en 6.600 pesos. ¿Puedo tener una noción lógica de cuánto es? No, puedo llegar a decir y hacer una estimación menor, ¿sí? Por ejemplo, 450.000 pesos. Con 450.000 pesos entro en categoría A. Si no tengo ninguna otra cosa que me cambie la categoría, normalmente en servicios nunca hay de esto, ¿sí? Servicios no tengo ni superficie, no tengo nada de esto, el 99% de los casos.
Entonces, ¿qué tengo? 450.000 pesos. Con 450.000 pesos, ¿cómo arranco? Y arranco más cómodo, ¿sí? Y después veré, pero ¿y si crezco mucho? Bueno, cuando llegue la recategorización, ajustarás y subirás de categoría. De la A, en lugar de pasar a la B, a lo mejor paso a la D, ¿sí? Crezco mucho más, ¿sí? Ya pensé dónde y cómo venderlo. Esto es importante, ¿sí? ¿Cómo voy a ofrecer el producto? ¿Cómo lo voy a vender? Recuerden una cosa es vender el producto y otra cosa es tener una plataforma, ¿sí? Que solamente se dedique a informar respecto al producto. Si yo tengo una plataforma donde muestro mis productos y la persona tiene que venir al local y comprar en el local, entonces en ese caso no tengo tanta problemática. Esta problemática de si la gente viene en persona o me compra por internet es el problema que generábamos el otro día cuando hablábamos de ingresos brutos por internet. Todas las ventas por internet lo que hacen que es abarcar a todas las jurisdicciones. ¿Por qué abarca todas las jurisdicciones? Porque yo estoy ofreciendo a todo el país. Entonces ya me estoy metiendo en una cuestión bastante más compleja, que es tratar de liquidar todos los meses, además del monotributo, que es bastante pavote, pero me meto en una complicación importante que es liquidar convenio multilateral. ¿Sí? Lo otro que tengo que tener en cuenta, el punto 7 dice, ¿tengo definido cómo voy a cobrar? Voy a cobrar en cuenta, voy a cobrar a través de alguna plataforma, ¿sí? Ojo con las plataformas, ¿sí? Hay mucha gente que me dice, no, yo hago todo en negro. A mí me transfieren por Mercado Pago y listo. Eso es blanco, ¿sí? No es negro. La única cosa que ya quedó claro, según una de las charlas que tuvimos, que lo único negro es el efectivo, ¿sí? Cualquier otra cosa, ¿sí? Es básicamente dinero en blanco. Entonces, cuidado cuando estoy haciendo ese tipo de cosas, cuando estoy arrancando, porque es muy fácil poner ese tipo, digamos, de plataformas. Pero voy a estar declarando todo lo que entre por esa plataforma, ¿sí? Por un lado. O sea, me voy a tener que meter en internet, hacer la factura de monotributo de todo lo que cobré por la plataforma. ¿Para qué? Para que mis ingresos y mi facturación sean consecuentes. Para que no venga la FIP después a agarrarme de las pestañas. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, recuerden que las plataformas tienen costo. Entonces, a lo mejor yo estoy haciendo cuentas y estoy arrancando con márgenes muy chiquitos como para ganar mercado y no tuve en cuenta los costos de plataforma. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué otra cosa tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta si tengo bienes a mi nombre o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay el caso de algunos monotributos en los cuales no puedo tener tantos bienes a nombre mío. ¿Sí? Quiero trabajar solo o con alguien más, ¿sí? Yo podría llegar a tener un trabajo, recuerden, tipo unipersonal, ese sí se ajusta a monotributo. Podría llegar a tener un trabajo a través de una SA, de una SRL, de una SAS o de una sociedad simple. Ninguna de estas se ajusta a monotributo, ¿sí? El único que se está ajustando ahí es el trabajo unipersonal. Otra cosa que normalmente me piden en la FIP es el documento de identidad y me van a ubicar geográficamente por el domicilio que figura en mi documento de identidad. Entonces a lo mejor me dice, pero a mí me pusieron, no sé, en santos lugares. Claro, porque cuando yo era jovencito que saqué el DNI vivía en santos lugares y hoy vivo en Flores. Entonces cada vez que tengo que hacer un trámite en la FIP es un dolor de muelas. Entonces tengan cuidado con ese tipo de cosas también. Después el punto es, hay mucha gente que se preocupa de decir, no, pero yo no tengo quit, tengo el quill, no sé si me sirve, no sé si es lo mismo. Primero, no es lo mismo. El quit es la clave única de identificación tributaria y el quill es la clave única de identificación laboral. ¿Sí? El quill, con L, es el que utilizan para los trabajos en relación de dependencia. ¿Se puede cambiar el quill en quit? Sí, no hay ningún problema. Es un trámite relativamente sencillo. De vuelta, me piden DNI actualizado, me piden una foto, DNI frente y dorso. El tema de una foto, en el caso mío me tendría que sacar los anteojos, ¿sí? Porque tiene que ser sin anteojos y con un fondo claro, ¿sí? Entonces, con ese tipo de cosas, ya puedo cambiar uno en otro sin mayor inconveniente.
¿Por qué el monotributo es el camino más apropiado por un emprendedor? ¿Qué tengo? Lo que veníamos comentando. Primero es previsible. Yo sé cuánto voy a pagar. Si me paso de determinado nivel, también sé cuánto voy a pagar. Y si me paso mucho, también sé cuánto voy a pagar. ¿Sí? Entonces, la ventaja es que es constante durante 6 meses por lo menos. ¿Sí? Además es escalable por bandas. ¿Sí? Como ven, no es proporcional, sino que va por bandas de dinero. ¿Sí? Entonces, es relativamente sencillo. Segundo, es muy simple. Monotributo que necesito, anotarme. Y después, facturar. Y se te acabó todo el tema. ¿Qué más tengo que hacer? Nada más. ¿Sí? Cada 6 meses recategorizarte, pero ahí termina todo. Recuerden que hay algunos monotributos que están unificados con ingresos brutos. O sea, ¿qué dijeron? Me di cuenta de que hay un montón de gente monotributista que le cuesta hacer todo el trámite de ingresos brutos. ¿Qué hicieron los buenos muchachos? Che, en lugar de 3.300, vos me pagás 4.000, pero te cubrimos todo, incluso los ingresos brutos. Me encantó. ¿Sí? Tengan presente que hay algunas actividades que están exentas. Por ejemplo, si alguno de ustedes es profesional, no sé, una psicóloga, por ejemplo, ¿sí? O un psicólogo, recuerden que si están en Capital Federal, están exentos de ingresos brutos. Entonces, hay algunas actividades que están exentas. Entonces, en comparación con todo lo que tengo, es mucho más económico. ¿Por qué es más económico? Porque la alternativa de esto sería anotarse como responsable inscripto, donde pago un monto de IVA que en principio es incierto. ¿Por qué? Y porque depende de cuánto venda, depende de cuánto compre, ¿sí? Entonces, comparo el IVA de la compra con el IVA de la venta, ¿sí? Y si el IVA de la venta me da mayor, pongo la diferencia. Además de eso, tendría que pagar autónomos, que es sustancialmente más caro. Arranca como por 6.000 pesos más o menos, ¿sí? Después de eso tendría que pagar, mejor, pagar y liquidar ganancias, ¿sí? Entonces, llega al mes de mayo, junio y yo ya sé que tengo que liquidar ganancias, ¿sí? Ahora venimos medio complicados con ganancias porque los muchachos siguen haciendo modificaciones y hay algunas cosas de los aplicativos que no funcionan, pero a rasgos generales ya vimos que medianamente ganancia por ahí puede funcionar. Además de todo eso, tengo que liquidar y pagar ingresos brutos, ya sea dentro de simplificado, dentro de ingresos brutos común o dentro de convenio multilateral. Para hacer todas estas liquidaciones, obviamente que nadie tiene la capacitación, digamos, ningún emprendedor, salvo que sea algún contador que emprenda algo, ningún emprendedor tiene el conocimiento necesario como para saber dónde tocar, qué tocar, cómo hacer, cómo no hacer, cómo tratar de que el contribuyente pague lo menos posible. Entonces, van a tener que pagarle a un asesor para que haga esto, ¿sí? Que además de presentarle todo este bagaje de cosas, tiene que presentar una serie de regímenes de información, ¿sí? Nada más que por ser responsable inscripto. Entonces, ¿es un dolor de cabeza ser responsable inscripto? Y en principio sí, ¿sí? No se lo voy a negar, ¿sí? Contra monotributo es un dolor de cabeza. Pero ¿qué pasa? Y cuando alguien llega a ese nivel de ingresos, tanto que necesite ser inscriptos, es un dolor de cabeza, pero que me gusta. ¿Por qué? Porque implica que estoy facturando mucho, ¿sí? Estos son un pantallazo de todo lo que son impuestos nacionales y locales, ¿sí? Lo que era un responsable inscripto, que es lo que vimos la vez anterior, y los distintos tipos de monotributo que podemos llegar a tener. Tenemos el monotributo común y corriente, que acá tiene en cuenta IVA y ganancias, no tiene en cuenta bienes personales, o sea, acá no se sabe si yo pago o no pago bienes personales, pues lo tendría que liquidar aparte. Sí o sí estoy pagando jubilación y sí o sí estoy pagando un monto de obra social. Una de las cosas que tiene el monotributo que me dice, mire, además de pagar usted la obra social, puede poner adherentes, su señora, sus hijos, su etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos estos adherentes que usted ponga, por cada uno va a pagar lo mismo que le cobramos a usted. O sea, a mí me cobran 1.700 y pico de pesos por la obra social. Si yo quiero poner 2 personas más, pago 1.700 y pico por 3. ¿Sí? Y eso es el total de lo que pago como aporte de obra social.
Surge después el tema del monotributo unificado. ¿Por qué lo llaman unificado? Porque fíjense que es el mismo del de arriba, es el mismo monotributo común y corriente, nada más que incluye los impuestos locales. ¿Cuál es el problema? Que esto no está generalizado. Este monotributo unificado o integrado con ingresos brutos, lo tengo nada más que en Entre Ríos, Mendoza, Córdoba. Hay una aclaración, Córdoba incluso también tiene los municipales adentro, ¿sí? O sea, ya que vamos a unificar, unifiquemos todo, dijeron los muchachos, ¿sí? San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro y últimamente, hace relativamente poco, la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tengo además lo que se llama monotributo de trabajador promovido, ¿sí? Es un tipo especial de monotributo, ¿sí? Se inscribe en la FIP, no paga IVA y ganancias, ¿sí? Paga solamente la jubilación y la obra social, ¿sí? Pero no puede tener bienes y tiene toda una sarta de limitaciones. Hay algunos otros monotributos especiales que son para pequeños productores agrícolas, ¿sí? Y está el famoso monotributo social a todo, donde todo el mundo le quiere echar mano. ¿Por qué? Porque fíjense que no paga ni IVA ni ganancias, o sea, no paga el componente impositivo, no tiene que tener muchos bienes, digamos, registrados, no puede estar registrado en bienes personales, no paga jubilación, tiene jubilación, ¿sí? Le van a pagar la jubilación una vez que se jubile, pero él no aporta a la jubilación y lo único que aporta es el 50% de la obra social, ¿sí? En la gran mayoría de los casos, los fiscos locales al monotributista social no le cobran, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se entusiasma y ama al monotributo social. Primero, el monotributo social no se tramita por AFIP, por monotributo, sino que se llama monotributo social, pero se tramita por ANSES, ¿sí? Y básicamente hay una condición que los determina, que es, para ser monotributista social hay que tener una palabrita hermosa que se llama vulnerabilidad social. ¿Vos sos socialmente vulnerable? ¿Sí? Sí. Entonces podés llegar a ser monotributista social. Monotributista social es un poco más sencillo en algunas cosas. Por ejemplo, puede pagar en efectivo. Tiene limitaciones, no se puede pasar de la categoría A. ¿Sí? O sea, tienen algunas limitaciones. Hay algunas actividades que están aceptadas y otras que no. Esta es así la parte genérica donde vemos todos los tipos de monotributo que hay. ¿Sí? ¿Qué pasa con la recategorización? Lo que me dice el fisco es, yo voy a medir sus ingresos desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, ahí hago un cierre y le digo, a ver, ¿sí? Porque el 1 de enero tengo las nuevas tarifas, entonces digo, a ver, ¿cómo le cierra? Pero no mido eso, mido todo el año, recuerden, no es un año flotante, ¿sí? Entonces, la primera recategorización está el 30 de junio. La segunda, el 31 de diciembre, que son todos los ingresos que llegan hasta el 31 de diciembre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo la hago? Y después del 30 de junio. Antes del 30 de junio no la puedo hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito que termine junio para terminar de computar todos los ingresos y recién en el mes de julio voy a poder hacer la liquidación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice, tiene vigencia después del segundo mes del semestre. ¿Por qué? Y a ver, el 30 de junio, seguimos con el ejemplo este que pusimos de junio, ¿no? Cierro el 30 de junio, que es lo que viene ahora. En julio veo cómo me recategorizo, cambio la categoría o la mantengo, ¿sí? Por eso el tema la flechita que sube o que baja, me faltó la igual también, ¿sí? Subo o bajo de categoría o me quedo en la misma en la que estoy. ¿Y qué hago? A partir del mes de agosto, recién empiezo a pagar el nuevo monto, ¿sí? Cuando ustedes armen su cash flow, ¿qué tienen que tener en cuenta? Los montos cambian en febrero y en agosto, ¿sí? 31 de diciembre. En enero hago el cálculo, a partir de febrero pago el nuevo monto, ¿sí? 30 de junio. En julio hago el cálculo, la recategorización, y a partir de agosto pago el nuevo monto, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, pero yo tengo la misma categoría, no me caliento porque tengo la misma. Primero, no está seguro de que tenga la misma. Hasta que no hace la recategorización, por esto que dijimos de que
la FIP toma el dato que figura en la factura. Yo pienso que facturé por la fecha de la factura y resulta que la FIP me está computando otra fecha. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Primera. Segundo, todo el mundo está obligado. Háganlo, no es cuestión complicada, ¿sí? Los contadores cobran 2 mangos por hacer este laburo, ¿sí? ¿Por qué? A ver, háganlo porque corren el riesgo de quedarse afuera o quedar mal recategorizados, ¿sí? Si quedaran mal recategorizados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Empiezan determinado tipo de punitorios. Hasta el 2018 esta recategorización, digamos, era, digamos, distinta. A partir de ahí tenemos esta recategorización actual, ¿sí? Semestre calendario, que es como recategorizamos hoy en día. Antes había 3 categorizaciones. Ahora, digamos, tenemos la semestral, ¿sí? Con 3 recategorizaciones en un dolor de muela. A ver, estaba bien porque los valores se actualizaban un poquito mejor, ¿sí? El control era un poquito mejor. Ahora vamos a explicar por qué. Pero era un dolor de muela porque había que hacer un montón de cosas. Entonces, ¿qué dijeron? Che, hagamos 2 semestres y punto, ¿sí? ¿Qué me puede pasar? Que la FIP de oficio me recategorice. ¿Cuándo? Cuando no cumplí con la recategorización, y acá está el punto, o me dicen cuando es inexacta, producto de la fecha de la factura o que yo me comí de poner algo. Una de las cosas que muchos monotributistas quieren hacer es, me doy cuenta hoy que facturé mucho y quiero hacer figurar una nota de crédito, ¿sí? Y esa nota de crédito es manual. Bien, les cuento. Esto en la FIP no camina, ¿sí? Se rechaza in limine. O sea, chau, hasta luego, te dicen. ¿Sí? Así de clarito. No te lo creen, ¿por qué? Porque no es creíble. ¿Sí? Entonces, cuidado, hagan la recategorización, porque si no, a ver, hay una máquina que controla, es así de clarito. La máquina hace el chequeo, si coincide contra lo que vos pusiste, perfecto. Si no pusiste nada y no cambió la categoría, digamos que no hay sanción, ¿sí? Pero si pusiste algo y ese algo que pusiste es inexacto, acabas de hacer una declaración jurada inexacta y las declaraciones juradas inexactas, falseadas o lo que fuera, van por la ley de procedimiento tributario, ¿sí? Como una declaración cualquiera, como si fuera la declaración de ganancias, ¿sí? Mal declarada. ¿Sí? Entonces, cuidado, pues las sanciones son pesadas, ¿sí? El efecto es que me puedan hacer una sanción. ¿Qué me puede llegar a pasar? Que yo me dé cuenta antes, che, metí la pata, me olvidé de recategorizarme. ¿Qué hago? Trato de recategorizarme después, trato de cambiar mi categoría después. No me deja para abajo, sí para arriba. ¿Sí? Y el efecto más importante que tiene es que la FIP me puede recategorizar de oficio retroactivamente. Vamos de vuelta. La ley está específica. No hay ley que sea retroactiva. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Específicamente está previsto. Entonces, ¿qué dicen los muchachos? Acabamos de detectar que usted hizo una declaración inexacta. Decir, bueno, puede ser que me haya equivocado. Bueno. ¿Cuándo? En su recategorización de junio, bueno, del 2018. De ahí para acá actualice todos los valores. Capital más intereses. ¿Cómo van a hacer eso? Y eso es lo que hacen, les aviso. Ni les cuento lo que va a venir después, que es cuando los echan. Es peor todavía. ¿Sí? Porque me echan y me dicen, ¿sabe qué? Usted en el 2017 se fue de monotributo. Págueme todos los impuestos que me debe. Págueme todo el IVA, por ejemplo, que me debe. Es pesadito esto. ¿Sí? Entonces, cuidado con los efectos. O sea, no cuesta nada hacer la recategorización y la sanción es demasiado pesada como para bancársela. ¿Qué otra cosa mira la FIP? La FIP mira otros indicios. Cuando no le cierran las cosas, ¿qué hace? Se pone a revisar. ¿Sí? ¿Qué mira?
Los gastos operativos, bien. Y los personales. La AFIP empieza a revisar gastos personales y la AFIP puede hacerlo porque tiene toda la información. ¿Sí? Entonces, cuando ve que esos gastos son incompatibles, resulta que yo lo tengo a Marcelo Artana declarando que está en categoría A. ¿Sí? 400 y pico de 450.000 pesos, 400 y pico de miles de pesos, digamos, por año. ¿Sí? Resulta que Marcelo Artana se compró una Ferrari y dos BMW. Pará, vení, querido, vení porque no me cierra. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que miran, los bienes registrables, los gastos de tarjeta, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Los movimientos de fondos, tanto de bancos como de plataformas, ¿sí? Si yo tengo movimiento de fondo implica que, señor, le está entrando plata a título de que si usted no está facturando, ¿sí? Le entró 1.000.000 de pesos y resulta que usted dice que tiene 400 y pico de miles al año. Acá hay algo que no cierra, ¿sí? Independientemente de eso, los bancos tienen una traba previa todavía, que es el tema de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, ¿sí? ¿Qué dice? Señor, cuando usted detecte esto, está bien, si quiere avísele a la AFIP, pero primero me avisa a mí, ¿sí? ¿Por qué? Por un tema de prevención de lavado y narcotráfico, ¿sí? Ay, bueno, pero me están tratando como... Sí, en principio ellos piensan eso, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Que las compras más los gastos de los últimos 12 meses estén por encima de determinados valores. 80% de las ventas de la máxima y 40% de los servicios del máximo. ¿Sí? O sea, si el máximo, que era la letra K, estaban 4.600.000 y pico, 3.700.000, 3.800.000, van y te llaman. Venga, querido, venga para acá. No me cierran sus números. ¿Sí? 40% de servicio. El máximo de servicio era la H, que eran 3.200.000 y pico. 1.300.000 y pico. Venga para acá, querido, que no me cierran sus números. ¿Sí? Y además de todo esto lo combinan con controles informáticos. Controles informáticos no daba para seguir poniéndolo ahí abajo, porque si no seguíamos teniendo que ser un zafarrancho. Así que puse un cuadradote grandote para que lo vean. Todo aquello que me emitan a mí una factura electrónica, ¿sí? Sí o sí me genera un gasto registrado. ¿Sí? Los principales, ¿cuáles? Los gastos más grandes son las prepagas, los colegios, universidades y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y los alquileres temporarios. Puse el ejemplo de Airbnb porque así me acordaba, ¿sí? Y los alquileres temporarios de inmuebles, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son en dólares, o sea, el número es muy alto, ¿sí? ¿Es lo único que miran? No. Ahí adentro también, en las facturas estas, están los tickets de coto del supermercado. Entonces, yo miro y me dicen, a ver, esta persona va 2 veces al mes a coto, ¿sí? Y gasta 20.000 pesos cada vez que va. Entonces digo, gastó 40 en el mes, nada más que de comida, ¿eh? 40. Y está en categoría A, que me daba 38 de ingresos. No me cierra. Porque en comida nada más ya gastó eso, entonces no me cierra el número. ¿Sí? ¿Qué miro entonces también? Todo lo que sean gastos personales. Consumo de luz, agua, gas, teléfono, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo en cuenta también? Le pido información a los countries. ¿Sí? Pido detalle de las tarjetas de crédito y tarjetas de débito y de los consumos del exterior. ¿Sí? Entonces, toda esta gente, luz, agua, los administradores de los country, los de los colegios, todos están obligados ante la FIP a brindar información. ¿Qué otra cosa controlo? Los movimientos bancarios, ya sean movimientos o plazos fijos, y los movimientos de plataformas. Y además, todos los regímenes de información que hay por los cuales yo pueda llegar a dejar registrado algo. Específicamente, el más conocido es el Z, ¿sí? Cada vez que vendo un auto, ¿sí? Entonces queda registrado, este señor acá tuvo ingresos, ¿sí? ¿De dónde salieron? Usted compró 2 autos y tiene categoría A, no me cierra, ¿sí? Baja o exclusión. Lo más sencillo es darse de baja, ¿sí?
hay mucha gente que dice, no, la verdad que no quiero estar más en monotributo, dame de baja. Yo siempre normalmente le digo, che, ¿estás seguro? O sea, entonces, la baja puede ser por renuncia, porque me voy, me quiero ir, ¿sí? O por cese de actividad. Ya no hago más lo que hacía, me doy de baja, ¿sí? ¿Cuándo la puedo hacer? En cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento, y el efecto es al día siguiente, el primer día del mes siguiente, ¿sí? Primer día del mes siguiente, entonces me doy de baja hoy, al 1 de junio ya estoy dado de baja. Tengo que cumplir con todas mis obligaciones del mes, ¿sí? ¿Qué me dicen además? Guarda, si usted se va por 3 años calendarios completos, esto es una sutileza, ¿sí? No puede volver a anotarse en monotributo bajo la misma actividad. ¿Qué quiere decir? Si yo me doy de baja hoy, me dice, bueno, ya me di de baja fin de mayo, ¿sí? Bien, fin de mayo tengo la baja. Muy bien, ya está, di la baja. Ay, me voy a querer dar de alta de vuelta. Tiene que esperar 3 años. Bueno, entonces mayo del... No. Mayo no. Lo que resta de este año lo pierde. Empieza a contar 23, 24, 25. A partir del 1 de enero del 26 usted se puede volver a anotar. Entonces, si ya está en monotributo, antes de darse la baja, tengan cuidado. Hay una pequeña trampita que es cambio la actividad, ¿sí? Me anoto como otra cosa. Yo di de baja una actividad porque cesé esa actividad, pero voy a hacer otra cosa. Dejé un kiosco para ser remisero, ¿sí? Bueno, entonces doy de baja la actividad de kiosco, me doy de baja y me doy de alta como remisero, no sé, 6 meses después, cuando me compré el auto, cuando hice todos los papeles, qué sé yo, me doy de alta en monotributo de vuelta y a partir de ahí empiezo a trabajar como remisero. En este tipo de cosas no hay problema. Pero ¿qué pasa? La FIP no es tonta. ¿Qué me dice? Señor, estoy detectando que usted se quiere dar de alta en una actividad que es muy parecida a la anterior, motivo por el cual no se lo autorizo. Entonces, guarda con la picardía de cambiar un poquitito la actividad nada más, porque si la cambio un poquitito, no puedo. ¿Qué es la exclusión? Exclusión es cuando me echan a patadas del monotributo hablándolo así en criollo. Puedo tener un tipo de exclusión que es la más liviana de todas, que es por pago. Durante 10 meses consecutivos no pagué, ¿qué hacen? Me dan la baja, porque sospechan que ya no estoy más. ¿Sí? Che, acá aparecí yo, reviví de entre los muertos, ¿viste? Listo, no pagué el monotributo por 10 meses, pero quiero arrancar de vuelta. Bueno, primero pagás todo, o sea, no tan solo esos 10 meses consecutivos, sino toda tu deuda, toda la deuda que tengas con la FIP de monotributo, y recién después te podés dar de alta de vuelta. ¿Sí? Esto es una de las exclusiones que eliminaron en épocas de pandemia. ¿Por qué? Pues tenía un mango partido al medio, muchísima gente dejó de pagar, que dijeron, che, por falta de pago suspendámoslo. Ahora está vigente de vuelta, tengan cuidado. ¿Sí? Segundo tema de la exclusión. La exclusión permite ser retroactiva, lo que comentábamos antes. ¿Sí? Motivo por el cual a mí me dicen, che, desde el 1 de enero del 17 te echamos del monotributo. ¿Qué me piden? Me piden que pague de todo lo que yo facturé desde el 1 de enero del 17 hasta hoy, el débito fiscal de todas las facturas que emití. O sea, el 21%. ¿Sí? O sea, no es un monto menor. Me dicen, no, quédese tranquilo, no hay ningún problema. Como usted fue pagando la cuota del monotributo, lo que pagó se lo computamos como pago a cuenta. ¿Sí? Entonces se lo computamos como pago a cuenta del monotributo. Bien, como pago a cuenta del monotributo realmente me sirve, pero es muy poquito. ¿Sí? El monotributo es muy poquita plata comparado contra lo que sería un responsable inscripto. ¿Cuál es el otro problema que tiene acá? Tengo débito fiscal, pero no tengo crédito fiscal. ¿Por qué? Porque nadie me emitía una factura con el IVA discriminado porque yo era monotributista. Pero como yo era monotributista, nadie me daba facturas con IVA discriminado. ¿Qué pasó? Hubo un fallo Rizzo, ¿sí? La señora Rizzo, que era una señora ordenadita, que tenía
todas sus facturas ordenadas y le presentó a la FIP y después Tribunal Fiscal, o sea, subió esto, ¿sí? Les presentó todo el detalle de todas las facturas y dijo, los señores, el fallo lo que dice es, los señores estos, que le facturaron así, la consideraban monotributista porque así estaba registrada. Si ahora usted me dice, retroactivamente para atrás la tengo que cambiar, deje que se tome el crédito fiscal retroactivo. Producto del fallo Rizzo es lo que tenemos hoy en día, que son esas facturas de monotributo A. ¿Por qué hacen esta factura de monotributo A? Justamente para que, si echan a alguien, ya tengan discriminado cuánto es el IVA que se puede computar. O sea, lo único que hicieron fue tomar la experiencia del fallo Rizzo y meterlo dentro de la norma. ¿Qué otras causales tengo para exclusión? O sea, ¿por qué me puedo ir? ¿Por qué me pueden echar del monotributo? Por los montos, porque facturé mal. Por los parámetros, ¿sí? No se me pasé de metros cuadrados. O por los controles sistémicos, ¿sí? Hice todos los controles, no pasé los controles, me echan de monotributo. Y hay otra variante de echarse de monotributo, que es tener una sentencia firme en el REPSAL, ¿sí? Esto es el registro de sanciones laborales, ¿sí? O sea, si yo tengo una sanción laboral, me pueden echar de monotributo, ¿sí? ¿Qué problema tiene la exclusión? Y acá estamos en un tema que es muy discutido en monotributo, que el efecto es inmediato. Me echan hoy, me voy hoy. Dijeron, para, tengo un problema. ¿No era que cuando vos te ibas era el primer día del mes siguiente? ¿No era que siempre se computaba para adelante? Sí. Y el tema de la exclusión es el único que viola esa norma, ¿sí? Entonces, ténganlo presente. Se discutió, hay fallos a favor, fallos en contra, pero lo que está haciendo la FIP es el efecto inmediato. ¿Qué es lo que me pareció interesante de rescatar cuando yo hablo sobre todo del tema de exclusión? Una cuestión que se conoce como enanismo fiscal, ¿sí? ¿Qué es el tema del enanismo fiscal? Hay un montón de contribuyentes que tienen ingresos altos, ¿sí? Que son por encima de lo que debieran declarar de monotributo. ¿Y qué hacen? Para evitarse liquidar como un responsable inscripto y para pagar menos, se anotan en monotributo. No, yo me anoto en monotributo porque arranco como monotributista. No, déjame a mí como monotributo. Uno se puede anotar en monotributo, pero si yo ya estoy viendo que dentro de 3 meses vas a facturar 5 millones de pesos, anotate como responsable inscrito de entrada. Soy una sociedad, ya está. Lo único que puedes hacer es responsable inscrito. Soy una persona física. Bien, ¿qué proyección tenés? Y yo por ahí estimo que el primer año capaz que estoy en 200, 300, y después 500, y después 1 millón, y después... Entonces, ¿qué haces? Hay un crecimiento, justifica anotarse, ¿sí? Recuerden que la FIP, como dice ahí, hace uso de sus facultades, verificación y fiscalización, todo ello ayudado por lo que es la inteligencia fiscal, ¿sí? La inteligencia fiscal es no, ni más ni menos que una computadora grandota que cruza datos. Se la pasa cruzando datos todo el día. Y hay una pantallita con su carita y con todo lo que ustedes tienen, y de vez en cuando se prende una luz roja. Cuando se prende una luz roja, el inspector lo llama o le manda una citación. De hecho, las citaciones salen automáticas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me notifican automáticamente y puedo quedar fuera automáticamente. ¿Qué es lo que se viene? Novedades. Novedades de estos días. Viene lo que se llama un monotributo, es un proyecto de ley, esto lo aclaro, ¿sí? Es el monotributo productivo. ¿Qué dice el monotributo productivo? Señores, monotributo social es un dolor de muelas, ni hablar del trabajador independiente promovido, que es otro dolor de muela. ¿Qué hacemos? Juntamos todo en un solo monotributo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Financiar proyectos productivos de la economía popular, hacer que esta gente tenga preferencia al momento de que el Estado quiera comprar, o sea, entre dos proveedores exactamente igual, le doy preferencia al que sea monotributista productivo, ¿sí? Y
sobre todo, se busca resolver una informalidad en el empleo. ¿Sí? En lugar de tener un empleo negro, por ahí te va a convenir ser monotributista. Aclaro, no está bien, está mal, ¿sí? Pero nosotros ya vimos en las charlas anteriores lo que es el costo de mantener a una persona. Entonces yo pago 100 de sueldo en mano a una persona, capaz que yo como empleador tengo que poner 200 pesos encima, o sea, a mí me sale 300. ¿Sí? Entonces, ante situaciones de ese estilo, hay mucha gente que utiliza el tema del monotributo. Hay mucha gente que lo usa mal porque le hacen hacer la factura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y ya está, es probado que es relación de dependencia, o sea, son medio tarados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacerme la factura 1, la 3, la 8, la 9 y en el medio ¿a quién le facturo? No sé, a otro. ¿Sí? ¿Qué beneficios va a tener? Cuando me plantean los beneficios me dice, vamos a tener como beneficiarios a todos los monotributistas desde la categoría A hasta la C que se hayan inscrito desde el 20 de marzo en adelante. ¿Sí? O sea, estoy motivando que la gente se anote. Y tampoco no estoy haciendo un corte ahora, ¿sí? Hoy, sino que estoy tomando un poquitito para atrás, porque el tipo me va a decir, che, pero justo por un mes, por 15 días me quedé afuera. ¿Quién más voy a meter acá adentro? De vuelta, como dijimos, los monotributistas sociales, a los promovidos y a todos los nuevos monotributistas que estén dando vuelta por ahí o a todos los nuevos que estén queriendo regularizar. ¿Sí? ¿Qué propone el proyecto? El proyecto lo que dice es, vamos a fomentar la registración, ¿sí? Empecemos a tratar de eliminar todo lo que sea negro que está dando vuelta por ahí, hacer una formalización laboral y tributaria, lo mejor posible, hacer una inclusión de trabajadores que hoy por hoy están quedando afuera, ¿sí? Y una cosa bastante importante que es el acceso a créditos, ¿sí? El acceso a tasas bonificadas, el acceso a compra de bienes de uso, capacitación, etcétera. Entonces, ¿qué tengo? Toda esta gente no accede al mercado, por decirlo así, bancario formal. ¿Por qué? Y soy monotributista, vengo medio flojo de papeles, no tengo nada, no tengo... Entonces me dicen, monotributista categoría A, y bueno, te puedo prestar 10 pesos. Entonces, ¿qué me dicen acá los muchachos? Vamos a tratar de mejorar un poco esto, ¿sí? ¿Qué requisitos me exponen? Y acá hay una mezcla entre el monotributo normal y el monotributo social y promovido que teníamos antes. Primero, mayor de 18, esto sí sigue igual, esto no tengo ningún problema. Tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, el RENATEP. ¿Sí? No me anoté. ¿Qué hago? Automáticamente, yo soy monotributista y no me anoté. ¿Qué hago? ¿Sos categoría A? Sí, automáticamente quedas anotado. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Acá me empiezan a poner limitaciones. Puede tener hasta 2 inmuebles en tanto y en cuanto uno de los cuales esté destinado a la actividad, o sea, una casa y un kiosquito, y puede tener hasta 3 vehículos. ¿Sí? Entonces, los 3 vehículos pueden ser 2 motos y un auto, puede ser ese estilo. ¿Sí? ¿Qué me dice también? Y esto mejora lo que eran los proyectos anteriores de social y promovido. Puedo llegar a tener hasta 3 actividades. Había algunos que me dejaban una sola actividad, motivo por el cual me decía, yo, como vi por ahí alguna que yo, tejo crochet y además hago tortas. No tiene nada que ver una con la otra. Pero date cuenta que me la estoy rebuscando con las dos. Bien, ¿qué me dicen ahora? Hasta 3 actividades no tengo problema. ¿Sí? Y obviamente no puedo ser ni empleador ni pagar impuestos a las ganancias, porque si no estaría en una condición realmente muy buena. ¿Qué pasa con el tema de los montos? Y acá empieza la parte interesante que hoy por hoy, digamos, suena bastante más lindo. ¿Qué me dice? Si usted es monotributista categoría A, B o C, el componente impositivo no lo va a pagar nunca. Muy parecido a lo que era solamente el monotributo social. ¿Qué me dice? Del componente previsional, los primeros 2 años, ¿sí? Hasta los primeros 24 meses, hablemos bien. Los primeros 24 meses va a estar eximido.
Del mes 25 al mes 48 va a pagar el 50% y por encima del mes 48 ahí ya va a pagar el 100%. ¿Sí? ¿Qué pasa con las categorías D y superiores? Porque vieron que entre la C y la D no había tanta diferencia. Entonces me dicen, de la D, los primeros 24 meses te eximo el impositivo. Del 25 al 36 te cobro el 50%, es el 50% de 300 pesos hoy, ¿no? Pero bueno, todo suma. Y del 37 al 48, el 75%. ¿Qué pasa con la parte previsional? 12 meses eximido, del 13 al 24, 25%, 25 al 36, 50%, 37 al 48, 75% y después pagar normal. ¿Qué estoy tratando de hacer? Te ayudo a meterte, ¿sí? Y una vez que estás en la vorágine de que te empieza a ir mejor, te hago empezar a pagar un poquitito, ¿sí? Así todo, hay un componente muy importante ahí, que es el componente impositivo de las categorías A, B y C. Hay mucha gente realmente en esas categorías, ¿sí? Y todos los contribuyentes de las categorías A, B y C tienen el componente este impositivo eximido. La pregunta del millón es, ¿y cómo lo voy a pagar este componente impositivo? ¿Sí? Porque yo puedo llegar a decir, sí, bueno, está bien, bueno, los eximo, ¿sí? Los eximo y para esto se va a crear un fondo fiduciario para la promoción del crédito no bancario, que es básicamente un fideicomiso de administración, inversión y garantía. La administración de este fondo la va a hacer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, junto con el Ministerio de Economía, obviamente. Y el vice, el banco vice, va a ser el fiduciario. ¿Sí? El punto es, ¿y la plata de dónde sale? El proyecto lo que dice que el Estado va a tener que poner una parte, las provincias van a tener que poner una parte y la ciudad de Buenos Aires va a tener que poner una parte. ¿Sí? Pero además de todo eso, ¿qué me dice? Las entidades financieras, las que están reguladas por el Banco Central, van a destinar un mínimo, no tope, un mínimo del 1,5% de la responsabilidad patrimonial computable, de la RPC, para el que entienda eso, para otorgar créditos bancarios. Y ese porcentaje que determine, el 100% de esa plata, ¿sí?, lo puede poner para financiamiento productivo de las mini pymes. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un componente de que estoy tratando de formalizar. No estoy cambiando planes por monotributo. ¿Sí? Esto está claro. Lo que estoy tratando de hacer es, toda aquella gente que tiene una cosa informal, si se aprueba este proyecto de ley, les va a resultar sumamente conveniente meterse en monotributo. ¿Consultas? Hola. Los mareé, los volví loco al final. No, pero fue bastante claro, la verdad que... Capaz en la práctica ahí sí me empecé a dar dudas, pero por el momento anoté todo. No, igualmente después María les hace llegar toda la información. A ver, el tema del monotributo es una muy buena herramienta, es una herramienta que es fácil, ¿sí? Me permite hacer facturas, ¿sí? Permite facturar, porque hay mucha gente que me pide facturas. Incluso si yo formo parte de una cooperativa de trabajo, porque me conviene por todos los beneficios que tienen las cooperativas de trabajo, incluso en ese caso, ¿sí?, también me permite individualmente como socio, ¿sí?, poder llegar a facturar. ¿Qué es lo que logro con esto? ¿Qué es lo que logro con este monotributo? ¿Sí? Con el promovido, con el, digamos, el social o con este productivo nuevo que van a sacar ahora. Si es que sale, digamos, aparentemente, digamos, hay visos de que quiera salir. ¿Qué va a pasar con esto? Digamos, lo que voy a tratar de hacer es bajar un poco toda la actividad en negro que hay y tratar de formalizarla. ¿Sí? A la gente le va a resultar sumamente atractivo poder tener una obra social, le va a resultar atractivo
poder llegar a tener una jubilación el día de mañana, ¿sí? Y tratar de aportar, aunque sea mínimo, tendrán una jubilación mínima, pero por lo menos aportan algo, ¿sí? A todo lo que es la cuenta, que hoy por hoy sería aportar 0 y dársela, ¿sí? Entonces la cuenta de, aunque sea aporte algo y aunque sea después se la doy, le doy la mínima, pero la cuenta, digamos, en definitiva, digamos, termina cerrando mejor, ¿sí? Este es el lineamiento básico que tenemos de monotributo. Monotributo, como les decía, es una herramienta sumamente útil, ¿sí? Hay muchísima gente que está anotada, muchísima gente que se hace el vivo y tendría que estar en responsable inscrito y sigue estando en monotributo. Total, no pasa nada, ¿sí? Total, yo sé que nadie me va a venir a decir nada. Hasta que le cae, digamos, como quien diría, la espada de Damocles, ¿sí? La gente, digamos, que está dentro de monotributo tiene el vicio, por decirlo así, yo tengo bastantes clientes monotributistas, tiene el vicio de, bueno, no, pero no importa si me paso un poco, total. Hay uno de los clientes, por ejemplo, que dejó de ser cliente, se enojó. Le dije, mirá, en febrero te fuiste de monotributo. No puede ser, vos estás equivocado. Bueno, listo. Dentro de 3 años, cuando te avisen que en febrero de este año te fuiste de monotributo, avísame. ¿Sí? Lo más cómico que ella se fue y el marido sigue estando como cliente. Es una cosa extraña, ¿no? Pero, nada, o sea, tenés que tener cuidado con monotributo. Tenés que ir haciendo las cuentas mes a mes. Porque recuerden que es esto que yo decía de un año flotante. O sea, tienen que ir corriendo los 12 meses todas las veces, y así ver a ver si no se pasan del límite. Porque a lo mejor vos me decís, en la suma del año, de enero a diciembre, o de junio a mayo, ¿sí? Estoy mal, de julio a junio, ¿sí? Del otro año, a lo mejor en el año calendario donde yo recategorizo, no me fui de monotributo, pero sí a lo mejor me fui antes, ¿sí? Porque si computo todo el año mes a mes, en algún momento me fui. Vos decís, ¿cómo que me fui de monotributo? Si yo hice todas las recategorizaciones por sistema y me salieron todas bien. ¿Sí? Ese es el problema que tiene el monotributo, que fue creado un poco como, señor, no le paga el contador, hágalo usted mismo y meta la pata usted mismo. ¿Sí? O sea, ese es el problema básico que tiene el monotributo. ¿Está? ¿Preguntas? Yo quería preguntar, que por ahí no es lo más importante, pero no, del monotributo social, ¿cuáles son las actividades en las cuales se puede aplicar y el tema del estudio, ¿qué es lo que estudian en el socioeconómico? Mira, tienen en cuenta. El monotributo social, si querés, lo podés dar de alta por internet. ¿Sí? Motivo por el cual, como las actividades son cambiantes, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ponemos la actividad pasó. ¿Sí? Esa es la más rápida, olvídate. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenés un análisis de alguien de ANSES. Y eso lo tenés que tener en cuenta. Entonces me decís, bueno, pero yo tengo un montón de cosas a mi nombre porque mi hijo puso a mi nombre, mi marido la tiene a mi nombre, y está fregada entonces. ¿Sí? Sí, o sea, cuando tenés cosas a tu nombre, muchas veces estás complicada por ese lado. A ver, en tanto y en cuanto no pase los parámetros, no pasa nada. ¿Sí? Tenés que tener en cuenta de no pasar los parámetros. O sea, esto es lo importante del monotributo social, como quien diría. Los parámetros serían, no sé si entendí mal. No ser profesionales, no tener relación de dependencia, no ser empleador, no ser un sujeto de bienes personales o de ganancias, pasar los límites de facturación. Recordá que en un monotributo social no podés pasarte de los 400 y pico de miles de pesos. Claro, ¿sí? Eso quería tener claro. ¿Coincide con la categoría A, puede ser? Claro, el límite de la categoría A es. Ah, ok. Los 400 y pico de mil pesos que estás diciendo, ¿son mensuales o anuales? Anual. Claro, ¿qué no ganás nada? Son 38 lucas por mes. Claro. ¿Qué hace con eso? O sea, no es muy poco. Por eso. Sí, por eso también quería saber qué actividades abarca en ese caso. O tiene un menú desplegable y... Claro, ahora está bueno. Antes no se actualizaba. Imagínate, estábamos todos cambiando por las paredes.
¿sí? O sea, ¿por qué? Y porque te tocaba una categoría alta en la primera de cambio, ¿sí? Entonces, nada, miré, complicado, ¿sí? Monotributo social te podés meter en mi ANSES, si quisieras, ¿sí? Y ahí gestionarlo, ¿sí? Trabajador promovido, que es parecido, ¿sí? Está bueno, es más o menos parecido al monotributo, de vuelta. Tenés que tener un ingreso bajo, exactamente el mismo, los 400 y pico, pero podés tener una sola actividad. Si la verdad que no me cierra, ¿sí? Entonces, no pagás y vas pagando el 5% de lo que facturás a cuenta de lo que te cierra en el año, ¿sí? Entonces me decís, sí, bueno, qué sé yo, está bien. Y ahí normalmente, ahí sí tienes un listado más o menos fijo de actividades, que normalmente son todas cuestiones más de tipo artesanal, ¿sí? Albañiles, apicultores, armeros, pintores, no sé, traductores, o sea, no necesariamente obreros tienen que ser, ¿no? Incluso te digo, el trabajador promovido, una de las cosas raras que tiene es que puede llegar a ser ¿cómo se llama? Un egresado universitario en tanto y en cuanto tenga menos de 2 años de egresado. ¿Sí? O sea, el profesional que recién arranca, que no sabe ni para dónde tiene que arrancar, dice, bueno, dale, te ayudamos con el promovido. Hasta que te pongas en movimiento. Tenés que haber estudiado en una facultad pública. Claro. ¿Sí? O sea, nada, te tratan de poner trabas. Sí, la veo. A ver, si pudiste pagar una privada, flaco, vos no sos promovido. Claro, sí, tiene una lógica igual. Entonces, una determinada lógica le pusieron a estos muchachos. Sí, sí. Pero bueno, viene muchas veces complicado. Por eso te digo, si llega a salir el productivo, el monotributo productivo, realmente va a estar bastante más tranquilo para un montón de cosas. Por lo menos tenés 3 actividades, tenés el límite de los bienes, ¿sí? 2 inmuebles, uno de los cuales destinás a producción, y 3 vehículos, entonces decís, bueno, no estoy tan mal en ese sentido, ¿sí? El productivo, perdón, ¿cómo sería? Es esto que estuvimos contando al final, del final. Ah, sí, porque ¿Sí? no estaba prestando Entonces, atención. vos podés tener, en el productivo, podés tener categoría A, B, C, D. Ahí sí está bueno, ¿sí? Pues si arranco como categoría A en el productivo, pago poco o no pago casi nada cuando arranco. Entonces, si sale ese proyecto, obviamente que, bueno, muere en derecho el monotributo social y el de trabajador promovido. Esos dos mueren y queda solamente el productivo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Conviene realmente mucho el productivo, ¿sí? ¿Cómo va a quedar el final? No sé. Yo lo escuché ayer a la mañana, que hablaba el buen hombre, no me voy a acordar del apellido, del que lo, entre comillas, inventó. Y realmente, digamos, yo veo que trató de agarrar de los monotributos que había un puchito de cada cosa y ayornándolo un poco a los ingresos, ¿sí? Porque realmente los dos monotributos, el social y promovido, realmente era un límite muy importante que le ponían a la actividad. Imaginás, 38.000 pesos por mes, no vivís. Si hiciera solamente eso, a esto me refiero, ¿sí? Entonces me decís, hago solamente eso. Y 466.000 pesos, la verdad que es muy poco, viste, al año. Entonces vos decís, bueno, puedo llegar hasta la categoría C sin pagar. 970.000 pesos ya es un número que vos me decís, che, 970.000 pesos estoy facturando 80 lucas por mes. Dale, no te digo que estoy tirando manteca al techo, pero puedo vivir. ¿Sí? Entonces, sí tiene mucho más color. Incluso, si llegás a crecer, ¿sí? Tenés la ventaja de que, bueno, ojalá tengas, porque si cobras 80 lucas, che, pagá el monotributo. ¿Sí? Vas a pagar menos al principio. ¿Sí? Pero pagá después el monotributo. Tenés 80 lucas por mes. ¿Se entiende? Entonces, y con esas 80 lucas que haces, limpias todo. Lo que no se sabe todavía, porque todavía no salió, no hay opinión de los fiscos locales, es qué va a pasar con ingresos brutos. Ojalá que sea tal cual como arman el monotributo social, ¿sí? Que el monotributo social, como es social, ¿sí?
la gran mayoría de los tributos locales no pagan. ¿Sí? Entonces realmente sería una ayuda muy importante que el monotributo productivo también estuviera exento de los tributos locales. Entonces me decís, son 80 lucas que yo cobro por mes, suponete en el caso de la categoría C, son 80 lucas que yo cobro por mes, de las cuales destino, aunque sea un poco de esas 80 lucas, ¿sí? 3.000 y chirola de pesos que deben ser, porque son 1.500 y 1.700, ¿sí? 3.200 pesos, ¿sí? Entonces, pago 3.200 pesos, pero me olvido de todo. De IVA, de ganancias, de jubilación, de obra social, me olvido de todo. Y entonces, ¿qué hago? Le simplifico la vida al tipo que quiere laburar. Sí, En la ese verdad que eso sentido, es muy importante. Yo, la idea países, sería buena. Debo reconocer que en este caso la idea es buena. sí, no, que escucho de otros países donde dicen, bueno, sí, es una tasa alta de impuestos, pero es como un solo pago, no sé bien cómo es, pero bueno, nada, con las diferencias de servicios que ya sabemos, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo que puedo llegar a obtener en otros países, obviamente que el número me lo cambian mucho, ¿sí? O sea, me lo cambian mucho porque realmente, digamos, a ver, qué sé yo, digamos, me dan muchas más cosas. Este es el tema. En Claro. muchos casos lo que tenés es que el fisco es socio tuyo, por decirlo así, ¿sí? Yo lo digo medio en joda, es socio tuyo, pero afuera el fisco es socio en las buenas y en las malas. O sea, en las buenas te cobro mucho, pero en las malas te ayudo mucho también. Ajá. ¿Sí? Entonces, no es que te cobro como el de acá. Allá es, yo te cobro, pero cuando te va mal, yo pongo la plata. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí, en ese sentido, analizado de esa manera, tiene un poquitito más de color. ¿Sí? Ok. Así que bueno, crucemos los dedos a ver qué pasa con este monotributo. ¿Sí? Estaba tratando de acordarme del nombre, buscar a ver si podía encontrar el nombre de este. Pablo Chena. Así se Es llama. monotributo productivo. Productivo. Pablo Chena es el buen muchacho este, digamos, que es el director nacional de la economía social, ¿sí? Y este hombre Chena fue el que inventó un poco el tema de decir, matemos tantas variantes de monotributo que hay, dejemos la variante común y esta otra, y con esta, Chena está formado básicamente tiene no sé cuántos másteres el tipo, está formado básicamente en París y tiene un tema de economía social muy, muy significativo. ¿Sí? Ajá. Entonces, es un tipo interesante y realmente, digamos, sacar una propuesta de este estilo sorprende un poco, pero está bueno. Así como protesto contra otras cosas, esto realmente fue una buena noticia. Sí, Bien. estoy leyendo. Bueno, profe, que Amigos, tenga buen fin de semana, me retiro. Gracias por la clase. muñequitos,